Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Hoy toca historia, hoy es lunes. Vamos a hablar un poquito de yacimientos, pero antes que seguimos de resaca después de Fitur. Hemos hecho la semana pasada dos programas relacionados con Fitur y hoy quería hacer un poco, antes de empezar el podcast, y un par de noticias que tengo en el tintero, rapiditas, pues hablar un poco de la historia y Fitur, porque claro, un poquito el turismo que se va enfocando en algunos puestos menos, pero no se enfoca tanto en el tema de historia y hay muchas partes de España que sobre todo lo que más tiene que ver, aparte de playas, de montaña y todo ello, y la gastronomía, los hoteles, los espectáculos que hay, a veces casi el fútbol y esas cosas que se hace como para atraer el turismo, pero hay muchísimos yacimientos en España, muchísimo patrimonio, monumentos, sitios que aunque no sean sin monumentos, sitios donde han pasado cosas históricas, que también es algo que hay que destacar mucho, donde han pasado cosas a destacar, cosas históricas y sobre todo eso, muchos sitios donde no se hace hincapié y por ejemplo el yacimiento de las cabezas que está en Ciudad Real, en la provincia de Ciudad Real. Pasamos por el stand de Ciudad Real y no había apenas no había publicidad de ese yacimiento, que es muy importante, un yacimiento de época íbera, que tiene un pequeño museo, que tiene también una pequeña zona exterior donde está todo el yacimiento, de donde vivían, todo por zonas, espectacular. Por ejemplo, es que Ciudad Real, la, la zona de Calatrava la Nueva, Calatrava la Vieja, la zona de los volcanes, tiene una zona de volcanes espectacular, y Ciudad Real, que tienen en esa zona mucha historia, ya sea casi de la prehistoria, incluso anterior, y luego de los íberos, también de la zona de la Edad Media, el pueblo donde estaba Palo de Bazán, que es un pueblo súper bonito que merece mucho la pena, donde tiene un palacio también que pertenece al Museo Naval, o sea, es espectacular, y todas esas riquezas muchas veces no te la vas a Fitur y no te la... yo porque lo conozco, pero toda esa riqueza que hay no te la enseñan. Lo que he comentado en muchos podcasts, que esto de que hay que hacerle ver a las instituciones, ayuntamientos, que si con a estos yacimientos, este patrimonio, todo esto que hay que conservar, que a ellos les suena a dinero y a gasto, pero todo eso es patrimonio histórico que tiene que ser conservado, pero la única manera es verle que eso va a generar turismo, va a generar economía, que vaya a ver todo eso, tiendas que se hagan para la gente que vaya a ver todos esos yacimientos, todos esos monumentos, todas esas cosas, porque si no, no hay manera de que conserven esas cosas y muchas veces se destruye el patrimonio y vamos, los casos que hay ahora mismo de destrucción de patrimonio, cada semana o cada mes hay muchísimos y vamos, las instituciones muchas veces por dejadez, como vimos en el caso de Canarias de Tenerife, el sitio que había sido por dejadez y otras veces porque dicen que no da beneficios y pumba, se lo cargan y ya está, y luego les mandan una multa pero la multa se paga pero el patrimonio no se recupera, así que por muchas multas que haya, esto hay que tomarse medidas y poner la conciencia de las autoridades, gobiernos y también de la ciudadanía, que son los que luego llegan a estos cargos, de que el patrimonio es muy importante para el tema de turismo y para todo ello, porque es muy importante para un tema de identidad, de lo que somos y todo ello, pero muchas veces eso se deja de lado, por muchas que se lo digas, a eso no les importa. Y dejamos ya Fitur de lado por fin y vamos a hablar de yacimientos y uno que se va a excavar, que es esto que he dicho, que es importante excavar, antes hay que descubrir la zona, y es que el Instituto de Arqueología de Mérida trabaja en Cerro de la Breña, que es una localidad de la zona de Cáceres, donde hace más de 2000 años existió un asentamiento humano, que hoy esto estaría oculto bajo tierra, o sea, habría que excavar bastante. Desde el suelo, el mosaico de parcelas agrícolas que rodea la localidad cacereña de Talaván no ofrece una imagen especialmente llamativa. O sea, ha tenido que ser con georradares y con otros medios de geología los que han detectado que ahí puede haber un yacimiento. O sea, no es otras zonas que se sabía que había en la ciudad y se detectaba enseguida, aquí es más difícil.
campos plantados de olivares, algunos ya centenarios, se extienden por encima de este pueblo, coronando un gran cerro ensetado de gran parte de las sierras quebradas. Claro, es una zona de olivares en lo que los olivares están funcionando, o sea, una zona con agricultura, también con ganadería. Responde a que este lugar existió un asentamiento hoy oculto bajo la tierra, fortificaciones fosilizadas en las que tenemos ahí de piedras modernas que están discurriendo sobre la muralla que protegía el poblado de posibles ataques. Frente a ella se discurre un imponente dispositivo de dos fosos dispuesto en paralelo. Todo esto hay que verlo muy bien, los arqueólogos están ahí de la mano trabajando y solo hay indicios muy sutiles de presencia. Por eso es lo que hay campos de olivos y por eso se ha plantado todo ello. Y campos de olivos que en algunos casos son centenarios. Entonces la excavación que va a haber en coordinación con distintas instituciones va a ser una excavación que se dice no destructiva, son excavaciones de estas que no arqueología de la que se llama no invasiva. Yo por ejemplo estuve en una charla sobre la excavación que se está haciendo en las Navas de Tolosa, toda esa zona para descubrir lo que fue la batalla y todo ello. Claro, pero parte de las Navas de Tolosa, por ejemplo, es un parque natural. Entonces, claro, ese es el problema, que no se puede excavar alegremente. Entonces, se tiene que excavar, pero con la arqueología no invasiva, que es con medios de georadares, con medios por zonas perimetradas. A lo mejor hay pinares y por esas zonas entre pinar y pinar con mucho cuidadito, poco a poco. A veces lo que se excavan son centímetros o metros. O sea, no se pueden excavar grandes superficies porque te cargas todo ese espacio natural. Entonces hay que ir con muchísimo cuidado porque eso, en este caso no es una reserva natural, pero son olivares que en muchos casos son para practicar la agricultura de particulares. Se ha pedido permiso, en estos casos muchas veces se da el permiso, se justifica, se le paga, tú imaginar que es una zona de olivares, se le paga lo correspondiente, incluso un poquito más de lo que le daría a estos olivares y bueno, para excavar y a ver qué se descubre bajo el suelo. Se ha equipado con varios aparatos geofísicos y se oculta grandes zonas del recinto. Se utiliza un georradar para que emite una señal contra el suelo y registra esta energía. Y es reflejada con objetos que hay enterrados. O sea, más o menos con este georradar lo que se hace es localizar lo que hay para excavar. Ya se excepciona que en esa zona había hace 2000 años un asentamiento. Yo creo que será o de la zona de la época romana o prerromana probablemente. Y con esos estudios y con la tomografía eléctrica se registra cambios en la manera que una corriente eléctrica atraviesa el suelo. Se va viendo cómo atraviesa el suelo para ver viendo qué puede haber ahí, hornos, hogares, fuegos, y ya más o menos hay un estudio de qué puede haber ahí dentro, aunque no se haya excavado en sí, pero es eso, la arqueología no es solo coger la pala y excavar, es ir viendo qué va a haber ahí, en qué condiciones se tiene que hacer la excavación y en este caso, como decimos, una excavación no invasiva para no cargarse el cultivo que hay, zonas naturales y todo ello, porque es una zona parte de cultivo y parte de zona natural de olivares. Entonces veremos que se descubre en esta zona, que es la zona de la Vía de la Plata, que se fecha en torno a al siglo segundo, siglo primero antes de Cristo. Estas estructuras que hay en un punto clave que está para cruzar el río Tajo y puede haber restos también de batallas, de asentamientos, o sea, todo lo que se puede descubrir ahí. Y el poblado de Cerro de la Breña no solo fue importante en aquel tiempo pasado, sino que puede serlo ahora. Como he dicho para empezar el podcast, puede ser un reclamo visitar este yacimiento que se va a excavar en el futuro y como digo, de forma no invasiva. Se va a fomentar el turismo, un medio rural fuertemente afectado por la despoblación y estos pueblecitos donde no hay prácticamente nada que ver, muy poquita población, no hay casi ni bares en muchos de ellos, en algunos se está incentivando para que la gente vaya a esos bares a llevarlos y les da ayuda de ayuntamientos porque no hay ni bares. Entonces, con este turismo y estos yacimientos y estos descubrimientos que se está haciendo, pues entre varias universidades, la Universidad de Mérida, otras universidades están colaborando para esta excavación. También os digo, esta excavación va a empezar ahora y a saber cuándo acaba, porque es una excavación que empezará sobre el 2024-2025, se pondrán manos en la masa y claro, es una excavación que se va a hacer no invasiva, poquito a poco, y hasta que se acabe probablemente y haya resultados, pues va a tardar un poquito. Ya tenemos lo más importante, que es
el estudio por georradar, estudio geológico, donde se cree que hay cosas, donde hay hornos, donde hay puentes, donde hay cosas, donde se puede ir excavando, los objetos que incluso se ha visto que pueda haber. Entonces hay que confirmar eso con la excavación a pie de campo. Pero bueno, es algo prometedor y esperemos dentro de unos años siga el podcast y decir que se ha encontrado en este yacimiento. Recordar Cerro de la Breña, pero vamos, si vais por ahí, por la zona de Talaván, Cáceres, aunque todavía no se ha excavado nada, aprovechar para ir un poquito por esa zona y conocer la naturaleza, conocer zonas con historia, que merece mucho la pena. Extremadura tiene muchísimo que ver, mucha historia. Así que nos vemos en siguientes podcasts y adiós.